Ya está esta mañana con nosotros en directo en los desayunos Solomont, el embajador de Estados Unidos en España. Muy buenos días. Good morning, María. Buenos días, María. Hoy vamos a hablar y preguntarle mucho sobre ese discurso que ha pronunciado hoy Barack Obama sobre el Estado de la Unión, pero me temo que lo primero que me interesa preguntarlo va a ser el asunto de ese tercer ensayo nuclear en Corea. ¿Es una simple provocación o un peligro real? Bueno, creo que es un acto de provocación y es una amenaza para nuestra seguridad. Por esta razón, el Consejo de Seguridad de la ONU ha actuado de forma conjunta. Estamos viendo a países de todo el mundo que están haciendo declaraciones muy fuertes, los rusos, por ejemplo, al igual que nuestro presidente. Tenemos la esperanza de que el nuevo líder de Corea del Norte lidere el país en una dirección de reformas, que haga algunos cambios en un país en el que la gente se muere de hambre y en un país en el que se gasta la mayor parte de los recursos en el ejército. Desafortunadamente esto no está ocurriendo y creo que vamos a responder de forma acorde. No sé si usted es partidario o no de sanciones a Corea del Norte. Lo que está claro es que de momento no funciona. Bien, creo que las acciones específicas que se van a tomar es algo que se tiene que ver. Este acto de provocación ha ocurrido hace un día. Pero el hecho es que la comunidad internacional está respondiendo de forma conjunta y está aislando a Corea del Norte a causa de su comportamiento. Juntos, la comunidad internacional tendrá que ver esas sanciones más estrictas, encontrar maneras de influir para que Corea del Norte vaya en una dirección distinta. Es decir, porque el tema de la intervención de momento está aparcado. Creo que estamos viendo dónde estamos ahora mismo. Siempre se puede contemplar en situaciones así, actuar de forma unísona con otros países. Y no actuar de forma precipitada. Embajador, hemos seguido con muchísima atención el discurso de esta noche en hora española de Barack Obama, del presidente de Estados Unidos, en ese debate sobre el Estado de la Unión. Y como le decía, hemos estado muy pendientes y sobre todo Barack Obama ha hablado de economía, ha hablado de empleo, de la creación de empleo y también de la reforma migratoria. ¿Es demasiado ambicioso todo lo que plantea el presidente o va a ser posible llegar y conseguir todos esos acuerdos? No, I don't think so. First of all, thank you for having me en primer lugar, creo que darle las gracias de estar hoy aquí. Si parezco un poquito cansado es porque estuve viendo el discurso anoche, que fue aquí a las 3 de la mañana, por eso no he podido dormir mucho, sinceramente, pero bueno, intentaré estar despierto durante el programa. No creo que sea demasiado ambicioso. La primera vez que llegué a España, aquí hace 3 años, identifiqué 3 prioridades para este presidente. Creo que lo hice también en este programa. 1, afrontar las necesidades de la clase media. En segundo lugar, cambiar la forma en la que Estados Unidos trabaja en el mundo. Y en tercer lugar, intentar hacer las cosas distintas en Washington. Y creo que el discurso sobre el Estado de la Unión de ayer, el primero del segundo mandato, es totalmente coherente con esas 3 prioridades. ¿Nombra usted esa clase media a la que se ha referido el presidente Barack Obama? Ha habido una frase que han destacado muchos medios en la que ha dicho que esa reducción del déficit por sí sola, dice, no es un plan económico. Es algo que nos suena mucho a España. Es cierto. Dijo que el déficit solamente... Sí, bueno, hablaba de invertir. ¿Sí? Que el trabajo de todas las naciones que intentan que sus economías crezcan, la salida de la peor recesión que ha visto el mundo en 80 años, lo que tiene que hacer es equilibrar la disciplina fiscal con inversiones y con estrategias que fomentan el crecimiento. Sinceramente, hemos escuchado el mismo mensaje del presidente Rajoy ayer tras reunirse con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Lo interesante es que las áreas sobre las que hablaba el presidente de inversiones son áreas en las que España y las empresas españolas pueden ayudarnos y entrar ahí por nuestro interés económico. Hablábamos de infraestructura
infraestructuras de energía renovable. También mencionó el presidente de que ahora hemos doblado la cantidad de energía que generamos utilizando la energía solar y eólica. Parte de esto, gran parte de esto se ha hecho con empresas españolas. Enseguida le voy a preguntar por esa política de cambio climático que se ha referido también el señor Barack Obama, pero en todo caso quería hablar de esa zona libre de comercio que ha propuesto entre Estados Unidos y Europa. ¿En qué se puede traducir a la práctica ese posible acuerdo? Bien, en un discurso muy largo, quizá hubo dos frases que han tenido gran importancia para las relaciones entre Estados Unidos y Europa y Estados Unidos y España. Fue cuando el presidente anunció que iba a lanzar, junto con la Unión Europea, unas negociaciones para conseguir un acuerdo de comercio y de inversión transatlántico. De hecho, ya Estados Unidos y Europa suponen un tercio del comercio mundial. Pero una de las cosas que hemos aprendido de la primera legislatura de Obama es que solo podemos ser fuertes, Estados Unidos solo puede ser fuerte en todo el mundo si somos fuertes en casa. Y creo que una de las razones por las que estamos centrándonos tanto en la economía es porque esa es la base, tanto para la prosperidad y también para el liderazgo global. Es también la base para que aliados como España se puedan aliar con nosotros, para hacer de este mundo un mundo más seguro para todos nosotros. Por esta razón, consideramos que una de las principales estrategias mediante la cual podemos ampliar el crecimiento económico en Estados Unidos y ampliar también el crecimiento económico aquí en España y en Europa es reduciendo las barreras al comercio, facilitando, por ejemplo, para los españoles vender jamón ibérico en Estados Unidos y, por ejemplo, para los productores de vino de California vender el Chardonnay de Estados Unidos aquí en España. Cuando le preguntaba al principio por el tema de Corea del Norte, usted hablaba de provocación, de amenaza. Ahora me hablaba del concepto de ese mundo más seguro. Barack Obama en ese discurso ha anunciado la retirada de ese repliegue de tropas en Afganistán. Son 34.000 militares, creo que el próximo año. Y todo en medio de esa polémica en Estados Unidos con los drones. ¿Qué encaje tiene? Cuando el presidente Obama fue elegido, Estados Unidos estaba en dos guerras, prometió concluir la guerra en Irak, lo hizo. También prometió pasar la responsabilidad a los afganos en materia de seguridad, a las fuerzas de seguridad afganas, para que pudiésemos volver a tener las tropas de combate de Estados Unidos y de nuestros aliados como España de vuelta a casa y dejar la seguridad en manos de los afganos, a pesar de que sigamos teniendo una relación duradera. Nuestro proyecto en Afganistán ha sido garantizar que no vuelve a ser un paraíso seguro para los terroristas. El núcleo de Al-Qaeda se ha degradado de gran manera, se ha eliminado a lo largo del gobierno de Obama. Osama Bin Laden ha sido sacado de escena y estamos comenzando una transición, esperamos con el objetivo de dejar un país que pueda gobernarse y mantener su propia seguridad, y también un país que no vuelva a amenazar nunca más la seguridad de nuestros aliados en Europa y en nuestro país. Es decir, que entiendo que ese repliegue de esa parte de las tropas no compromete la seguridad. Es decir, están convencidos de que esa solución, ese terreno está tranquilo. No, creo que hemos cumplido gran parte de nuestra misión en Afganistán. Hemos cumplido también con 49 socios bajo el liderazgo de la OTAN. Yo he estado 2 veces en Afganistán como embajador de Estados Unidos. He visitado las tropas españolas en las provincias occidentales de Bagdad. La contribución que está haciendo España para crear un Afganistán más seguro para todos nosotros, y también los formadores españoles que participan en este traspaso de la seguridad a las fuerzas de seguridad afganas. España también ha anunciado que va a tener una relación duradera con Afganistán después de 2014, pero que no implicará tropas de combate. ¿Y entonces esos aviones no tripulados son los que van a seguir también en parte los drones protegiendo la seguridad contra Al-Qaeda?
La respuesta breve es que sí. El presidente, si vemos lo que dijo en su discurso de anoche relacionado con defensa, hablaba sobre capacidades de defensa en el siglo XXI. Hizo un anuncio importante sobre ciberseguridad. ¿Quién habría pensado que esto habría sido un instrumento de conflicto en el mundo? El uso de ordenadores, nadie se lo habría imaginado hace 20 años, pero es una amenaza real. Por eso anunció que íbamos a desarrollar unas capacidades para poder, en el Departamento de Defensa, para luchar contra las amenazas de ciberseguridad. Y el uso de drones también se prevé como una herramienta, pero también anunció que va a hacer estas estrategias de una forma transparente, de forma coherente, siempre con los valores de Estados Unidos, que son valores que, por supuesto, compartimos con nuestros aliados en Europa y con nuestros amigos aquí en España. ¿Y, por tanto, siempre cumpliendo la ley? Totalmente. Totalmente. Hay un asunto que en España, usted que como embajador de Estados Unidos en nuestro país conocerá bien, o seguro que le han preguntado muchísimas veces, es por el asunto de las armas. El presidente Obama también ha hablado de esa regularización, de la prohibición de las armas de asalto, algo que a nosotros nos puede parecer una locura. Allí se vive con cierta naturalidad. ¿Tienen realmente tanto poder los fabricantes de armas allí en Estados Unidos? Creo que no es ningún secreto que la Asociación Nacional del Rifle, que es una organización de personas que poseen armas y las utilizan para fines de caza, al igual que hace gente también en España, ejercen alguna influencia, pero lo que decía anoche el presidente hablaba de la seguridad de nuestros hijos. Es algo incuestionable que la seguridad de nuestros hijos no se puede permitir que su seguridad se vea comprometida por armas diseñadas para uso militar y que pueden causar ese tipo de daños que hemos visto en tantas comunidades. Ahí estaba la familia de una joven que fue asesinada recientemente en Chicago. Chicago es un problema enorme, con mucha violencia relacionada con las armas. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, ha tomado medidas después de lo que ha pasado con esta pobre chica de 15 años que estuvo en la toma de posesión del presidente. Fue asesinada por el uso de un arma. Creo que los estadounidenses, todos los estadounidenses, la gran mayoría de estadounidenses, hemos llegado a la conclusión de que hay demasiadas armas y que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, con nuestros jóvenes, tras lo que ha pasado en Connecticut, en Chicago, en todo Estados Unidos. En España, otras de nuestras preocupaciones son los asuntos de corrupciones varias, que imagino que también tiene posibilidad de ir siguiendo cada día. ¿Cómo ve usted este asunto de las corrupciones? ¿Está gestionando bien el gobierno este tema? ¿Le preocupa al embajador? No soy yo el que tiene que emitir un juicio, ni tampoco criticar, pero sí creo que hay algunos principios que eran parte del discurso del presidente de anoche que merecen la atención de todos nosotros. En primer lugar, elegimos a nuestros líderes para que hagan las cosas que interesan a los ciudadanos y no para que consigan ventajas personales. En segundo lugar, un gobierno tiene que ganarse el apoyo de sus ciudadanos y lo hace cuando opera de forma transparente. Y en tercer lugar, toda la gente tiene que cumplir el mismo conjunto de reglas. Estas son cosas que se mencionaron en el discurso del Estado de la Unión del presidente anoche, quizá en un contexto distinto, pero creo que son valores que son importantes en cualquier democracia. Son valores que compartimos con este país también. Usted, que tiene otra visión, ¿piensa que España puede perder credibilidad? En este caso, de cara afuera, de cara ya no solo al resto de Europa, sino también de cara a Estados Unidos, por esos posibles casos de corrupción que, como le digo, cada día van saliendo nuevos. Tal y como he dicho, no soy yo el que tiene que hacer ningún juicio. Sí que diría que España se ha enfrentado a retos muy significativos en los 3 años que llevo aquí y ha conseguido un progreso significativo. Si escuchamos las declaraciones de Mario Draghi de ayer, las que hizo a la prensa, hablaba del progreso que ha conseguido España. Y creo que dijo que España
ha comenzado un camino mejor que sus socios europeos. Yo soy un gran admirador de lo que ha conseguido España, pero Draghi también hablaba de los enormes sacrificios que los ciudadanos españoles han tenido que hacer y el hecho de que quizá no hayan comenzado a beneficiarse de esas reformas que el gobierno ha llevado a cabo. Y quizás sea parte del foco de tensión. Vamos a introducir más preguntas, en este caso de nuestros analistas de hoy, con el embajador de Estados Unidos, con Alan Solomont, empezando por Manuel, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días, señor embajador. Buenos días. Veo que usted luce en la solapa de su chaqueta la bandera de España y la de Estados Unidos. Entonces, me gustaría saber cómo reacciona usted personalmente o cómo recibe el pueblo americano cuando ve esas imágenes en actividades deportivas en el que la gente abuchea, silba al himno nacional, a la bandera española, o cuando una región autonómica española, lo equivalente, podríamos hablar, de un Estado de la Unión, de forma ilegal, intenta conseguir una independencia con respecto al Estado español. ¿Cómo se ve eso allí? Y si eso afecta muy profundamente a lo que es la marca, el prestigio de España en su país y en el extranjero, ¿no? Bien, en primer lugar, Manuel, si me permite, llevo este pin siempre, pero tengo muchos más en casa. Tengo una práctica. Cuando a alguien le gusta este pin, me lo quito y se lo doy. Vale, pues muchas gracias. Yo me lo voy a poner. Yo me lo voy a poner. Para y de hecho todos. tengo otro aquí. María. Gracias, embajador. Manuel. A esto le llamo yo marketing. Para Luis. Y para Luis. No, I'll answer the question. Bueno, ahora voy a responder la pregunta. Perhaps you're talking about the relationship Quizá está hablando de la relación con la región de Cataluña en España. Yo he estado muchas veces en Barcelona y en Cataluña, estaré el jueves dando un discurso, ahí me siento en casa. El presidente más a veces compara Cataluña con mi estado, Massachusetts. Barcelona es ciudad hermana de Boston, pero no voy a hacer ningún tipo de comentarios sobre lo que es un asunto interno. Tampoco le voy a decir si apoyo al Real Madrid o al Barcelona. ¿Y los silbidos sobre el himno? ¿Los silbidos sobre el himno nacional español? Bueno, he estado en muchos acontecimios deportivos en Estados Unidos, pero nunca está claro a quién abuchea a la gente. A veces están gritando el nombre de su jugador favorito, que su nombre suena un poco así. Pero bueno, de nuevo, creo que el debate que está ocurriendo en España ahora mismo sobre las autonomías y las relaciones entre las autonomías y el gobierno nacional no es muy distinto a otros debates que tenemos en Estados Unidos. Estoy seguro que tampoco querrá usted comentar sobre cosas totalmente internas de mi país y me imagino que tendré que hacer lo mismo en este caso. Luis, adelante. Hola, buenos días, embajador. Ayer, esta madrugada, en el discurso del presidente Obama, ha hablado de algo que en España cae bien, que es la idea de equilibrar el cumplimiento de los objetivos de déficit con el impulso del crecimiento económico, ¿no? Bueno, entonces yo le quería preguntar si es capaz de hacer un poquillo de adivino, ¿qué expectativas le ve a la salida de la crisis en España? Por su experiencia, usted habla con muchísima gente, habla con empresarios, lo puede cotejar con otros empresarios europeos, políticos europeos y sobre todo estadounidenses. ¿Qué expectativas, en definitiva, le ve a España para salir de la crisis? Si se atreve a dar plazos, ¿cómo lo ve? Bueno, yo solo soy un embajador, no leo el futuro, tampoco soy un profeta. Lo que diría es que, en primer lugar, no podemos subestimar los retos que las familias normales, españolas, los ciudadanos se están enfrentando por culpa de esta crisis económica que hay en este país. Apoyamos las medidas que están intentando dar algo de alivio a los ciudadanos españoles. Creo que ayer el gobierno, he leído esta mañana en el periódico, que el gobierno ha iniciado una
una nueva protección contra los desahucios para las familias españolas. A la vez, la crisis exige unas acciones audaces y agresivas por parte del gobierno. Estados Unidos se ha enfrentado a la peor crisis económica y financiera de nuestra reciente historia. Cuando llegó el presidente Obama, adoptó acciones muy decisivas. El gobierno español ha hecho lo mismo y creo que han hecho buen progreso. También creo que hay algunos puntos fuertes en la economía española para los que no siempre se da crédito. Por ejemplo, las exportaciones han supuesto el 30% de la economía y están creciendo. Esto está yendo bien. Hay muchas cosas que están yendo en la dirección adecuada. En ocasiones, la economía española es más fuerte del crédito que recibe desde fuera. Pero mientras que haya un 25-26% de personas sin empleo, los jóvenes no tienen una forma de enfrentarse al futuro y entonces España lo va a pasar mal. Pero si se trabaja duro, siempre tendrán el apoyo de mi gobierno. Es turno de Manuel. Buenos días, embajador. Yo quería preguntarle, veo que, bueno, primero, thank you very much for your attention, por el pin. Veo que está hecho en China, el pin. Y si lo pregunto con toda la intención del mundo... Qué irónico. Estamos en un mundo distinto, diferente. Ahí voy. Pero ha sido muy astuto por su parte. No, se lo digo por lo siguiente, vamos a ver. Hay una cierta inquietud en Europa y en España particularmente por lo que supone ese repliegue de Estados Unidos con respecto a lo que ha sido la política exterior en los últimos años y en concreto también por lo que parece o se dice que puede ser un replanteamiento a la hora de prioridades en el exterior. Es decir, parece que hay una cierta prioridad mayor de Estados Unidos, la cartera de prioridades del secretario de Estado, señor Kerry, que parece que apunta más a Asia-Pacífico que a Europa y que puede haber en ese sentido una menos atención a Europa en los próximos años. Se lo digo con inquietud porque soy español y soy europeo, a mí me gustaría que Estados Unidos siguiese colaborando con Europa en la mayor medida posible. La pregunta es, ¿eso es de alguna manera a asumir que el mundo ha cambiado, que ya no hay unilateralidad o mundo unipolar y que es verdad que la atención va a ser mayor hacia Asia-Pacífico y menos a Europa? Le agradezco que me haya hecho esta pregunta. Podemos volver al discurso que el vicepresidente Biden dio en Múnich hace una semana. Dijo otra vez que Europa es nuestro socio indispensable en todo lo que hacemos en todo el mundo. Hasta el punto de que ahora tenemos que centrarnos en Asia y en Pacífico, lo vamos a hacer junto con nuestros socios en Europa. La relación entre Estados Unidos y Europa y entre Estados Unidos y España se basa en intereses comunes y valores compartidos. No tenemos ese tipo de relación con ninguna otra región o con ningún otro grupo de países en el mundo. Todo el progreso que queremos conseguir a la hora de afrontar los retos que tiene el mundo en el siglo XXI, para eso tenemos que trabajar junto con nuestros aliados en Europa, al igual que hemos hecho en Afganistán, al igual que hicimos en Libia, al igual que estamos haciendo hoy en Mali, al igual que estamos haciendo en lo que se refiere a Irán y a sus ambiciones nucleares. Nuestra política exterior no es un juego de suma cero. Cambia conforme cambia el mundo y tenemos que tener una visión de 360 grados, pero queremos hacerlo con nuestros socios en Europa. Y sí, vivimos en un mundo multilateral. Por eso una Unión Europea fuerte e integrada es tan importante para nuestro país. Pero créame, Europa es tan importante para Estados Unidos como pudiera ser. Y afrontamos los retos del mundo juntos con nuestros aliados y con nuestros amigos en este continente y en este país. Embajador, antes de decirle adiós, 3 cosas. Muchísimas gracias por sus explicaciones. Gracias por dormir poco y estar en directo y en los desayunos. Y decirle que gracias por el regalo. Pero no va a ser el único porque nosotros le vamos a regalar una taza de los desayunos para que se tome un café americano todas las mañanas a nuestra salud. Muchas gracias. A usted, embajador, muchísimas gracias. Muchas gracias.